Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Francisco Rojas en un nuevo programa de Neo Marketing Talk. Hoy tenemos un programa, un programa curioso, un programa de aprendizaje, un programa simpático. Tenemos a Diego Martínez de Velasco. Él viene de, digámoslo así, del emprendimiento. Bueno, ahorita le vamos a preguntar a Diego. Es sobre un diplomado que está haciendo la Ibero para emprendedores. Y tenemos a Engel Fonseca. Él es el CEO de Curiosoma. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes, Francisco. Mucho Gracias. gusto. Gracias por la invitación. A ver, empiezo por Engel. Ujú. Dame, por favor, una descripción de lo que es Curiosoma, porque hasta curioso suena. Ya. Bueno, mira, en realidad yo soy CEO de un grupo que se llama Potential Group. Y Curiosoma es un concepto, una mnemotecnia que hicimos para establecer que una habilidad de la era digital es provocar, tener y desarrollar la curiosidad de forma sostenida. ¿No? Ok. Yo estoy convencido, y bueno, lo hemos estudiado bastante, que sin curiosidad hay varias cosas que no puedes lograr. Una de ellas es no puedes ser feliz, otra es que no puedes conectar y la tercera es que no puedes aprender. Eso, Si no eres feliz, no puedes aprender. no, si no tienes curiosidad no puedes aprender. Ok. Si no eres curioso hacia algo o hacia alguien, no eres feliz en esencia. Y esto sucede porque lo contrario a la curiosidad, dirías, no, pues es lo aburrido. Pues no, en realidad lo opuesto a la curiosidad es la indiferencia. Entonces, si tú lo ves desde un aspecto de negocio, de comunicación, de management, el mayor desafío de la gente no es que odien una empresa, no es que te odien como jefe, es que no les importe. Porque hasta cierto punto el odio conecta, ¿no? Si, digo, es un ejemplo, si yo lo odio a él, pues, lo tengo checadito de ya llegó, cómo se sienta, claro que me acuerdo. Tengo un balance en contra emocional hacia él y hay una conexión, mala, pero hay una conexión. Pero la indiferencia la provocan varias características. Primero, lo predictible. Cuando tú te sientas con una persona a hablar, cuando entras a trabajar a una empresa, o cuando te metes al cine a ver una película y ya sabes lo que va a pasar y sucede, te desconectas. Correcto. Dices que aburrido. Te empiezas a aburrir. Pero si te fijas, desde la era industrial viene toda una educación donde nos han fomentado el desarrollar algo que yo llamo el umbral de aburrimiento, donde tienes que asumir que hay cosas que son aburridas porque así son. Digo, ir al banco, cuando a veces tienes que ir porque no puedes hacer el trámite en la app o por teléfono, y no puedes usar el teléfono, pues sí es medio difícil, ¿no? Pero nos enseñaron que en el proceso educativo o de aprendizaje, calladito te ves más bonito. Sí. Entonces, no hagas preguntas. Y entonces empiezan a desmenuzar ciertos paradigmas. Por ejemplo, el no hagas preguntas es muy fuerte, porque primero te dicen que alguien mató a la curiosidad, ¿no? Que alguien murió por la curiosidad. Cuando te dicen eso teniendo 6 años, 5 años, 8 años, literalmente lo que te están diciendo es, lo conocido, lo que hay por conocer ya se conoce. Lo que hay por descubrir ya se descubre, ya se descubrió. Y aprender es memorizar. Y no preguntes porque si preguntes eres conflictivo. Es correcto. Entonces, Te dan calladito. Ritalin, ¿no? Claro, calladito te ves más bonito. Entonces, hay toda una cultura para fomentar el aburrimiento. Hasta se aplaude. ¿Cuánta gente no conocemos que fueron alumnos de 10, pasaron exámenes por memorizar y si tú analizas ahora, por ejemplo, lo que es ser inteligente no es ser book smart, no es ser culto. Hay gente culta que es bien estúpida, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Y una característica de la inteligencia es ser profundamente curioso. Para eso tienes que tener varios filtros. Uno no puedes generalizar de nada ni de nadie. Es como si tú eres chileno-mexicano, ¿no? Entonces, imagínate que yo te dijera, eres chileno, ya sé cómo eres. Nadie te va a decir eso, pero lo comportas, lo actúas. Es que mira, Ujú. es bastante difícil. Yo, por no decir, pero tengo, como país tenemos unos vecinos Ujú. que son bastante incómodos. Che. Sí, No sé, ¿viste? Digo, tienen una fama, por claro. algo será, ¿no?
Entonces cuando te dicen, oye, viene del cono sur y del lado de allá, tú dices, "Ugh". ¿A eso es lo que te refieres? ¿A ya predisponer cómo es la persona? Mira, el cerebro tiene un mecanismo de acomodar la información como lo que haces en tu compu cuando haces carpetas. Ujú. Tienes la carpeta del cliente, luego el mes, el proyecto y demás. Generalizar es un mecanismo de administración de información. El problema es cuando llenas los espacios vacíos con suposición. Entonces es como si yo dijera, no, pues todos los argentinos o los chilenos son Yo iguales. no dije nada, ¿eh? Fue Sí, él, ¿eh? exacto. En el momento en que yo empiezo a generalizar, asesino mi capacidad de asombro y mi curiosidad específica a un individuo, a un caso, a un cliente y a una situación. Entonces, generalizar detona ignorancia. Generalizar detona indiferencia. Entonces, ¿cuántas veces no has escuchado a un director de marketing, un director, alguien de ventas, un director general que habla de los clientes en plural? Una mujer que piensa que todos los hombres somos iguales, ¿qué curiosidad puede tener por un hombre? Digo, nos parecemos, ¿no? Pero también todas las mujeres se parecen. No, no son iguales. Bueno, no son iguales. Pero ¿sí me entiendes? O sea, lo que voy es, la indiferencia es nuestro mayor rival. No es Estados Unidos, no es la competencia, no es el dólar, no es la inflación. Es que la gente vea la marca, conozca tu planteamiento, te salude y su vida transcurra exactamente igual como si no hubieras existido. Es ahí donde te empiezas a dar cuenta que el criterio de éxito ahora, más allá de impactos o alcance o que te conozcan, es provocar reacciones. El que provoca manda y el que pregunta también. Ahora, provocar se asocia con lo negativo, pero yo puedo provocar felicidad. Y una de las grandes habilidades para detonar curiosidad sostenida es saber hacer preguntas. Y sabes, las preguntas son como llaves. Primero, son gratis. Y segundo, las mejores ventas, los mejores negocios, las mejores amistades, no las haces por llegar con afirmaciones o con el charolazo de tus logros. Las haces con preguntas. Y verdaderamente a veces no importa la respuesta, pero sí la reacción. Entonces, yo estoy convencido, profundamente convencido, que la curiosidad es un componente elemental para ser feliz, para vender, para crecer, para aprender. Y bueno, la indiferencia tiene algunas características. Por ejemplo, ¿qué genera indiferencia? Generalizar, pero también la indefinición. Te doy un ejemplo. Imagínate que soy de Guadalajara y te invito a Guadalajara y te digo, Paco, te quiero invitar a comer al restaurante que más te guste, para que comas lo que más te guste. ¿Qué te gusta comer? Y tu reacción es, me da igual. ¿Cómo? Tu indefinición me da todo el poder a mí de definirte, entonces eres predecible, me da flojera. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que entender que ahora detonar curiosidad está condicionado a que tú seas curioso. ¿Quién quiere trabajar en una empresa curiosa? Salir con alguien, perdón, ¿quién quiere trabajar en una empresa aburrida? Salir con una persona aburrida, conocer a una persona aburrida, hablar con una persona aburrida, hacer cosas aburridas, en un lugar aburrido. Ahí Ujú, yo tengo una pregunta. Por ujú, ejemplo, hay personas, y a mí me pasa, que de repente estoy hablando con ellas y me doy cuenta que no tengo tema de conversación con ellos. ujú. Eso, eh, quería preguntarte si tiene que ver algo con lo que estás diciendo, pero me lo contestas después del corte. Va, Regresamos. gracias. La sostenibilidad gana protagonismo en YouTube. Una investigación realizada por Google reveló que las palabras relacionadas con el cuidado del medio ambiente son cada día más relevantes en los contenidos que suben a YouTube. Y los usuarios están más interesados en conocer mayor oferta, entender mejor y llevar una vida sostenible. De acuerdo con Google, en el 2018 hubo un incremento del 190% en videos con palabras sustentable y 7 veces más búsquedas de belleza limpia. Nueva Click Abasto. De acuerdo con cifras de la Asociación de Internet MX, el 65% de los usuarios prefieren la tarjeta de crédito o débito como método de pago. Bajo este escenario, la central de Abasto creó su propio marketplace,
llamado Click Abasto, donde se pueden hacer transacciones para comprar y pagar por sus productos y surtirse a distancia, utilizando estos métodos de pago. Actualmente, esta plataforma realiza cerca de 300 transacciones diarias. De acuerdo con la cifra del IAB México, para el 22 habrá un aproximado de 14 millardos de dispositivos conectados a Internet. La empresa de tecnología subcoreana Samsung lanzó una aplicación móvil a través de los cuales los usuarios pueden evaluar qué tanto contribuye para alcanzar objetivos de desarrollo sustentable impulsado por la ONU. Samsung da a conocer sus objetivos, permite donar a organizaciones sociales y refleja datos históricos y estadísticos para conocer más acerca de estos y poder elegir cuál ayudarán. Esta aplicación se encuentra en 19 idiomas y estará preinstalada a partir de los modelos Samsung Note 10 en adelante. Gracias por regresar con nosotros a Neo Marketing Talk. Estamos platicando muy bien con Angel Fonseca y con Diego Martínez de Velasco. Sí, porque tengo un pariente que es Velasco también, por eso sí me acuerdo. Y de Diego, porque mi hijo es Diego. Muy bien. Así que ya, ahí estamos del otro lado. Oye, Angel, estábamos hablando cuando la pregunta que dejamos pendiente era, cuando tú estás hablando con alguien o te presentan a alguien y te das cuenta de que no conectas o no tienes tema de conversación, eso es algo neuronal, algo que no sé, digo, porque yo pregunto y pregunto y pregunto para ver, como yo me considero bastante curioso, ¿qué podemos platicar? ¿Cuál empatía puedo tener con la otra persona? Pero de repente dices, claro, nomás no. Fíjate, bueno, lo que sucede es que cuando estás con alguien predecible, hay una frase que dice que cuando te aburre lo que alguien dice, interpretas sus sentimientos. Y eso puede ser más interesante. O su comportamiento corporal. Pero déjame decirte algo curioso. Cuando amas, ¿por qué no te aburres de la gente que amas? Y de hecho yo tengo un planteamiento. Yo creo que cuando amas no te puedes aburrir de la persona. Pero te voy a explicar qué sucede. Como las canciones. No sé si lo sepas, pero neurocientíficamente para tú desgastar una canción en tu cabeza como Despacito, no te imagino escuchándola hoy, ¿verdad? No. Ok, exacto. La tienes que escuchar 12 veces consecutivas y te hartas. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros con algo maravilloso en la vida? Con un lugar, con una persona, con una idea, con un sabor. Lo desgastas hasta que llegue el momento en que te hartas. No quiero más. Sí. Tiene que ver con una mentalidad de escasez. Como si no hay tantas cosas buenas cuando hay me atasco. Pero cuando amas hay dos herramientas. Cuando amas, una de las herramientas son los somas o ángulos, noemas. Y los otros son las capas de profundidad. Entonces, muchas veces, si tú tienes una rutina, por ejemplo, con tu pareja, de cualquier cosa, y es la misma todos los días, todo el tiempo, no importa cuánto ames o no a tu pareja, vas a acabar desconectándote, porque te vas a aburrir, porque es predecible. De hecho, incluso hasta en la sexualidad, si la sexualidad es predecible, o sea, siempre haces lo mismo, deja de ser disfrutable. Al contrario,
ya al ser predecible, pues ya es aburrido y desconectas. Entonces, cuando amas, pasa algo muy interesante. Por ejemplo, yo tengo hijos. Yo no puedo amar a mis hijos ni del mismo ángulo, siempre. Ni de la misma manera a uno que al otro. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú no eres el mismo hoy aquí a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde que en Las Vegas, que en Las Vegas con tus amigos, que en Las Vegas con tu papá, que en Las Vegas con tus hijos. Es el mismo lugar, diferente ángulo y capa de profundidad. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que abusamos de la rutina, pero no te das cuenta que estás matando tu capacidad de disfrute. Entonces, por ejemplo, encuentras una buena canción, ¿para qué la matas escuchándola todo el tiempo? Cuando una plataforma como Spotify tiene una opción que es radio y te busca todas las canciones similares. Ajá. Entonces, cuando tratas de hacer conversación con una persona y nada más no entras, pues tienes que explorar la mayor cantidad de ángulos posibles y hacer preguntas impredecibles para la persona, ¿no? Pero aún así hay gente que no se abre, ¿no? Sí, no, Sí, no, hay o gente que sea, no se abre. son, como les digo yo, son una ostra. Sí, pero pues mira, ahí es donde cuando uno dice, pues te vuelves selectivo, ¿no? No puedes dedicar tu tiempo ni atención a cualquier persona. Pero te voy a dar un ejemplo. Alguna vez con un cliente, le pregunté por mail, en vez de decirle, oye, ¿cómo va la propuesta? ¿Cuándo me compras? ¿Cuándo me pagas? Le mando un mail, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Lo sacas de onda, a mí me pasa Ujú. muy seguido. Sí, y Nada más te llamo para saludarte. sí, me respondió un mail así, abriéndome su vida, que extrañaba ser Boy Scout, que ya no quiere vivir en Querétaro, que quiere regresarse a México. O sea, a lo que voy es, incluso pasa con los directores generales. Por ejemplo, muchas veces los directores generales o los CEOs de empresas son muy solitarios. Les tienen tanto miedo y respeto que nadie les habla, ¿no? ¿Qué no podrías, cuántas puertas no podrías abrir por hacer preguntas interesantes, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Llegar con una persona que requiere afirmación de su posición, de sus logros, preguntarle, oye, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande de tu carrera profesional? ¿No? Entonces, yo creo que las preguntas le llaman askfulness. Es una habilidad, el saber hacer preguntas asertivas. Pero es saber hacer preguntas, pero no necesitas la respuesta. La respuesta es la reacción, no la palabra. Entonces hay gente que son paredes, pero su no respuesta es respuesta. Entonces yo te diría, pues es más selectivo. Pero cuando amas, pues tienes que usar la curiosidad como una herramienta para nutrir tu amor o en el mundo de los negocios el engagement, ¿no? Oye, esto va para don Diego. Eh, Cuéntanos qué estás haciendo en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial en el, ¿cómo se llama? En la Ibero. En la Ibero, Ciudad de México. Mira, lo que estamos haciendo ahí es un centro que abrimos, ya vamos para 3 años, en donde apoyamos a emprendedores en distintas etapas, ¿no? Desde que tienen una idea, ¿no? Que son curiosos y son creativos y tienen un proyecto y necesitan llevarlo a la realidad, ¿no? Diseñar todo un modelo de negocio, un modelo financiero, poderlo aterrizar y ponerlo en la realidad. Los apoyamos en esa etapa. Y pues posteriormente pues, los emprendedores, las empresas van pasando por pues, diferentes baches, diferentes etapas y los vamos tomando en este camino y los vamos asesorando estratégicamente en ¿Tienen que distintas llegar áreas. ya con un proyecto armado o con solo una idea o cómo tienen que llegar? Mira, tenemos un programa, que se llama Programa de Emprendimiento, que es lo que necesitamos es que lleguen con una idea sólida, o sea, que tenga pies y cabezas, Pero ¿no? esa idea puede ser que tenga pie y cabeza para mí, pero no Ajá. necesariamente es para un emprendimiento, ¿o me equivoco? Sí, ahí varía. Entonces, lo que hacemos es, tenemos un cuestionario de aplicación en donde hacemos diferentes preguntas, que muchas son hipotéticas, como por ejemplo, lo que vemos ahí es qué problemática o qué necesidad están atendiendo o quieren resolver, cuál es su propuesta de valor o cómo es que lo están resolviendo, cómo es que esa propuesta de valor es diferente a lo que hoy ya existe, y ahí lo que analizamos es pues qué tan innovadora o qué tan creativa es esta idea, este proyecto, y después preguntas más hacia la parte que te digo son hipotéticas, pero nos ayuda a revisar
qué tanto le han pensado y qué viabilidad podría tener. Y ahí son preguntas que tienen que ver con, pues bueno, defíneme quién es tu mercado, qué perfil tienen, quién podría ser tu competencia, quiénes complementan tu oferta de valor, con quién te podrías asociar, cuáles podrían ser tus fuentes de ingresos, cuáles podrían ser tus principales costos, etcétera, ¿no? Son diferentes preguntas que nos ayudan a revisar si hay una estructura, si hay una viabilidad y si tiene potencial. Y este cuestionario lo revisan, juntamos un comité y tenemos expertos en diferentes temas que analizan pues desde la viabilidad de negocio, el tema de innovación, el tema de impacto social, porque eso también es un componente muy importante que tomamos en cuenta, ¿no? Que tengan un modelo de negocio o un proyecto distinto que hoy pues atienda alguna necesidad social, ambiental importante. Y básicamente con esos tres componentes nos damos una idea. Y otra importante es conocer qué background, qué expertise tienen y quién es el equipo, ¿no? Cómo lo conforman. Eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues sí, alguien puede tener una gran idea, pero a lo mejor tiene que ver con algo que es totalmente distinto a mi campo de trabajo, ¿no? Que requiere investigación o requiere de algo del cual yo no soy experto. Entonces, pues digo, muy padre tu idea de material mágico, pero ¿cómo lo vas a desarrollar? ¿No? ¿Ya existe o qué? ¿O tú eres ingeniero químico? ¿O tienes alguien en tu equipo? ¿No? Entonces, revisamos también que los que estén proponiendo el proyecto tengan de cierta forma pues las habilidades o el conocimiento para poderlo aterrizar cuando es, digamos, el desarrollo de un producto muy específico. Oye, Diego, y también para Engel, ¿cómo podemos definir, ¿sí?, a una persona que es emprendedora? Porque van contigo a que los ayuden a emprender y van contigo para saber si son emprendedores o no, o tú les despiertas esta curiosidad. Pero esto lo vamos a platicar siguiendo el corte. Ok. Vale. Regresamos. ¿Cómo están? Soy Oscar Sanabria. Automotion Neo TV es un concepto automotriz de vanguardia, principalmente porque los autos y la tecnología van haciendo una punta de lanza y de eso vamos a hablar aquí, de los lanzamientos, de los autos que están constantemente evolucionando. Parte de lo importante en el mundo automotriz es la innovación de seguridad. Aquí vamos a poner a prueba algunos de los features de seguridad más interesantes que la industria automotriz tiene en los autos que se venden ya aquí en México. ¿Quieres hablar de conectividad? En tu auto puedes hacerlo. ¿Cómo es la forma más segura de hacer una conexión en tu vehículo sin distraerte, sin ponerte en riesgo y por supuesto no poner en riesgo a otros conductores? Aquí en Automotion Neo TV vamos a tener una gran cantidad de información, entrevistas y pruebas de manejo para que tomes la mejor opción a la hora de comprar un auto. Acompáñanos en nuestras redes sociales, síguenos aquí en Automotion Neo TV para que obviamente disfrutes, aprendamos, conozcamos, analicemos y por supuesto opinemos sobre los autos aquí en México y en el mundo. El máximo aprovechamiento de los automóviles en Automotion Neo TV. Yo soy Oscar Sanabria y esto es Automotion Neo TV. Gracias por regresar con nosotros a Neo Marketing Talk. Yo soy Francisco Rojas y tenemos a dos súper invitados, Engel Fonseca y Diego, ayúdame. Martínez de Velasco. Es que siempre me acuerdo de la segunda parte. Pero bueno, y eso ya estamos en el tercer bloque. Oye, a ver, la pregunta iba para los dos, ¿no? ¿Se acuerdan de la pregunta? Sí. Sí, que definía un un perfil o un emprendedor. Tú que lo estás viendo porque los estás guiando y tú porque, no sé cómo decirlo, porque eres como filósofo, eres como
no sé, algo medio raro. También ¿no? asesoro a startups y me encanta provocar a la gente en el buen sentido. Mira, para mí un emprendedor yo lo definiría como un cazador de problemas. Cazador de problemas. Ujú. Y te voy a decir dónde aprendí eso. Solo aprendí, yo entré a Televisa a los 20 años a trabajar y tenía un jefe de un nivel del Olimpo. Le iba muy bien. Y un día le pregunté, oye, ¿qué tengo que hacer yo para ser como tú, ¿no? Me dice, agarrar el gusto a resolver problemas. Hoy él es un emprendedor, ¿no? Pero yo creo que cuando puedes ver en los problemas oportunidades, ¿qué hace la gente cuando hay un problema? Huye, ¿no? O O se sufre, esconde. o se bloquea, Sí. ¿no? Pero yo creo que los problemas son oportunidades y si quitas el factor miedo, porque hay un tema interesante neurocientífico del miedo, el miedo inhibe aprender. Por ejemplo, cuando hay épocas electorales, le meten miedo a la gente para que puedas predecir sus comportamientos. Si yo te puedo meter miedo a ti, eres predecible y no puedes aprender, solo reaccionas. Pero si le agarras el gusto o el gusto adquirido a los problemas, pues el miedo no cabe, no estorba, Exacto. ¿sí? Ujú. Entonces yo creo que un emprendedor es alguien que mientras todos agonizan y se quejan, es propositivo y busca el problema para encontrar en el problema la solución. Es un poquito como cuando te llega a morder una víbora o un escorpión. ¿Cuál es el antídoto? Pues muchas veces es el mismo veneno, ¿no? Entonces, yo creo que al final un emprendedor tiene un optimismo intrínseco. Por eso creo que muchas veces, y ahorita hay una oleada muy fuerte de emprendedores, porque jugaron videojuegos desde muy pequeños, ¿no? Yo jugué Contra, yo jugué Nintendo, y cuando estudias, por ejemplo, lo que construye los videojuegos desde un aspecto neurocientífico, hay cosas malas, ¿no? Es adictivo, bla, bla, pero nadie juega un nivel, nadie juega algo que no pueda ganar. Siempre crees que puedes ganar, si no, ¿para qué juegas? Y si no sé si te ha pasado que juegas estos jueguitos del iPhone o del celular Ujú. de 3 estrellas. Juegas ese nivel y a poco si ya lograste el nivel difícil, ¿a poco lo vuelves a jugar? Buscas No. un nivel más difícil. Entonces, estas generaciones, que no me gusta mucho clasificar entre millennials o sillennials, estas generaciones que son más lúdicas, son más optimistas. Entonces yo, en resumen, diría, un emprendedor no nada más ve oportunidades en los problemas, busca problemas. Digo, ¿Tú lo ves así, Diego? Que la Sí, gente está total. buscando los problemas para emprender. Sí, totalmente. Y me regreso a lo que platicaba Engel en la primera parte del programa con esto de la curiosidad, ¿no? Yo creo que el emprendedor es curioso y es alguien que no está conforme con el status quo, con el mundo como lo percibe y está buscando constantemente soluciones a todo lo que está experimentando, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer más fácil estas acciones, estos servicios? ¿Cómo puedo llevar este servicio a más personas? Por ejemplo, nosotros que nos enfocamos en emprendimientos que tienen mucho impacto social o ambiental, pues todos están orientados a resolver estas grandes causas, ¿no? Que al final pues no son inventadas, están muy bien especificadas desde la ONU y diferentes organizaciones y en países, por ejemplo, como México y América Latina, que son mucho más evidentes, que a diario vivimos la pobreza, la corrupción, la contaminación, la falta de agua, la falta de energía. De ahí nacen pues todos estos ingenios, diseñadores, emprendedores que están viendo cómo trabajar en soluciones holísticas que puedan dar resultados y solución a todos estos problemas. Ahí tengo una pregunta. ¿No todos los emprendedores, entonces, de lo que estoy entendiendo, no son sociales? Para mí, todos los emprendedores son sociales, ¿o no? Digamos como en el término de la palabra de emprendimiento social, que hoy ya está muy bien, digamos, como establecida y tiene un significado muy, muy especial. No todos los emprendedores son sociales. A ver, ahí yo te tengo que rebatir. Okay. ¿Por qué? Porque si yo voy a generar una empresa de galletas, pues ya hay empresas de galletas, entonces yo tengo que ser mucho más disruptivo o tengo que, como decía la otra vez en una persona que está diciendo, tiene que liberar ese roce
¿ya? Que hay con un producto o servicio. Y si tú liberas ese roce, ya emprendiste más fácil. ¿O no? Bueno, te voy a decir yo que creo que para mí el emprendimiento social implica que en su etapa de escalabilidad requiere distribuir ganancia y riqueza a otros. Porque yo puedo crear una startup que la escalabilidad sea de empresa a empresa y pues no necesito a nadie más que 3 empleados y crece y facturo mucho. Pero muchas veces el concepto de ser un emprendedor social radica en, ok, a lo mejor no voy a ganar tanto, pero involucro al factor humano en mi esquema de escalabilidad. No gano tanto a corto o mediano plazo, pero en el largo plazo genero mucho valor. Y yo creo que parte de la genética de un emprendimiento social es entender que la tecnología más sofisticada es la gente, no la app, no No Android. la tecnología, No. per se. Yo, bueno, no sé, corrígeme, es mi concepto. Sí, pero- mira, es que hoy hay toda esta corriente de emprendimiento social lo que plantea es que justamente se tiene que hacer un replanteamiento de lo que es la empresa hoy y cuál es su papel dentro de la sociedad, ¿no? Digamos que una empresa tradicional, pues su único objetivo es generar utilidad para los accionistas, hacer crecer la participación accionaria y se acabó, ¿no? Digo, a través de un producto y un servicio. Y hoy es replantear un poco cuál es realmente el papel de esta figura moral ante la sociedad, tomando en cuenta que pues tiene mucha incidencia en su contexto, ¿no? Y más si produce, si vende, si comunica, al final tiene una responsabilidad muy grande con la sociedad, con el medio ambiente. Era algo que no se tomaba en cuenta hace algunos años y hoy pues ya hasta el mismo consumidor lo exige, ¿no? Es como tú como empresa, cómo tratas a tus empleados, qué estás haciendo con el medio ambiente. ¿Pero eso es un trato hacia la empresa o de la empresa hacia afuera? A lo que me estás diciendo es de la empresa para adentro. No, de las dos, hacia afuera también, ¿no? Tienes que ser congruente, cómo eres hacia dentro de tu organización, con tus empleados, con tus procesos, con todo lo que haces, pero también lo que haces, ¿no? Lo que haces hacia afuera. Oye, Diego, y en la Ibero tenemos, ¿qué clase de emprendimiento? O sea, ¿cuál es el emprendimiento más, desde tu punto de vista, más loco, más disruptivo, más, no sé, modelo fuera de lo común? Pues mira, tuvimos el caso de un ingeniero químico que desarrolló y patentó un producto que se llama Gilinol, que es Gilinat, se llama la empresa. Gilinat. Ajá, y es un endulzante natural que no es dañino como el azúcar, ¿no? Entonces, aquí pues lo que atiende es un gran problema ¿Es como la de stevia? diabetes, sí, pero es natural. La stevia también es una plantita. Pero desconozco el proceso, pero Ujú. la propuesta de valor es que venía de todo una, pues digamos, desde la plantación y como toda la cadena de producción, Ujú. un proceso natural y que además pues reciclaban o venía del reciclado de otro tipo de plantas y apoyaban a la comunidad, etcétera, ¿no? O sea, lo que buscan es de una manera más integral, Ujú. cómo también a través de tu cadena de valor puedes sumar a grupos vulnerables, haciendo trato justo, dando trabajo a ciertas comunidades, tratando de hacer una economía circular, etcétera, ¿no? Entonces, este era un proyecto que en lo general o de manera holística atacaba la parte social, ambiental, salud, bastante Un interesante. ecosistema bastante Un ecosistema. Tenemos, por nutrido. ejemplo, otros ingenieros que desarrollaron unos biodigestores. ¿Sabes qué, Diego? Ujú. Fíjate que ya me están haciendo así. Ok. Regresamos enseguida. Ujú. ¿Cómo están? Estamos aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez. Hola, soy Oscar Sanabria y esto es Automotion, el programa de marketing automotriz. Este auto tiene más de 23 bocinas.
volante de la nueva Mitsubishi Eclipse Cross. ¿Cómo están? Soy Oscar Sanabria. Hablar de autos requiere de cierta información, pero también de experiencia, sensibilidad. Esta pendiente la están haciendo todas las camionetas. Una de las cosas más importantes es escuchar el motor. ¿Cómo están? Soy Oscar Sanabria, esto es Automotion TV. Estamos aquí en el Cañón del Sumidero, Chiapas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí en Ginebra, estamos justamente caminando a la orilla del lago. Gracias por regresar con nosotros a Neo Marketing Talk. Estamos platicando. ¿Cuál fue la última pregunta, Diego? Estábamos platicando de algunas de las startups que hemos tenido ahí en el centro de las más relevantes, ¿verdad? movimiento. Medias locochonas. Ajá, te platicaba de este endulzante natural que pues a lo que le está tirando es endulzar dulces, gomas de mascar, así que saquen caries y hagan daño a las personas. Y te comentaba que tienen pues toda una cadena de valor que incluye a pues, sectores vulnerables, y tienen todo un reciclado ahí de materia prima bastante interesante. Tenemos otros ingenieros que tienen unos biodigestores y lo que hacen es transformar todo el desperdicio de aceite de cocina y todo el desperdicio orgánico en biogás. Caray, ¿y eso para cómo? subastecer el mismo, pues a través de la descomposición de estos residuos orgánicos, lo transforman en un biogás. ¿Y tienen alguna cápsula? Sí, es un tanque. aparato como si fuera un refrigerador, pero más grandote, y lo que sale ahí es un gas que te sirve de energía. Wow. ¿No? Entonces tienen igual un sistema ahí completo. Órale, qué Pues la locochón. tirada es meter eso en cadenas de restaurantes, ¿no? Ahorita están en nivel de prototipo. Hay emprendimientos que a lo mejor no son tan elevados en tecnología, pero que pues, van adquiriendo pues, poco a poco ya tracción, algunas ventas. Tenemos una heladería que ya se pusieron en un centro comercial y son también helados saludables como opción para los diabéticos. Entonces, pues bastante interesante. Hay diferentes tipos de startups con las que tenemos. Una diseñadora que está haciendo ropa inclusiva para personas con discapacidad, ropa de moda, ¿no? Ella decía que el problema es que pues siempre a las personas con discapacidad les ponen los pants y los tenis esos, Sí, típicos, de son bota, igualitos. y Sí. pues al final son personas que también pues quieren pertenecer a un Sentirse- estilo de vida y sentirse moda. incluidos. Entonces no hay opciones en el mercado, y las pocas que hay son muy, muy costosas. Entonces desarrolló toda una marca de, digamos, ropa fashion a la moda para personas con discapacidad, etcétera. Hemos tenido la verdad, bastantes proyectos, pero pues todos muy, muy interesantes, todos buscando la curiosidad, la creatividad, pues rompiendo status quo, que creo que es lo interesante de esta plática que estamos teniendo, ¿no? Fíjate que yo en alguna ocasión de mi vida entré a uno de estos cursos no puedo decir de innovación, sino que era como despertar la creatividad, ¿no? Y el proyecto final que nos teníamos que inventar, o sea, tú tienes que inventar y hacer los procesos y hacer bla, 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 bla. Fíjate que a mí lo que se me ocurrió fue, y díganme ustedes si estoy muy mal o no, pero lo que se me ocurrió fue disminuir la hambruna en la sierra mexicana. ¿Cómo lo vas a hacer si ellos apenas pueden comer frijoles y tortillas, ¿no? ¿Cómo puedes? Entonces le dije, la idea era generar una tortilla con proteínas. O sea, ¿cómo? Entonces
se me ocurrió solucionar ese problema generando harina de insectos. Los insectos tienen mucha proteína. Al indígena no lo vas a hacer comer carne porque no está dentro de su dieta. Está dentro de la tortilla o va a ser muy caro para ellos, ¿no? Entonces, la idea era llevarles harina hecha de insectos para que la puedan mezclar con su maíz y hacer una tortilla ya que tuviera proteínas. Tanto le gustó a la persona que me dijo, oye, te voy a invitar a que... Bueno, pero quedó hasta ahí. Así que Qué le lástima. digo, vayan y háganlo, la verdad va a ser interesante. Oye, tú, Engel, ¿cuál es el proyecto más loco que has coacheado? Bueno, mira, es uno que se llama Mind Cotin, un startup justo de argentinos en Silicon Valley. Era un startup donde a través de realidad virtual te ayudaban a dejar de fumar. Cuando me lo platican, yo realmente digo, sí, claro, ¿no? Me ponen el visor, los audífonos, y me dicen, la sesión va a durar 12 minutos. Entonces me dicen, te tienes que sentar de tal forma que coincida con el cuerpo que ves dentro del ambiente virtual y recargas una mano en una mesa. Me ponen el visor, empieza la sesión y yo veo mi cuerpo, digo, no es el mío, pero veo mi cuerpo, pero siento que es el mío, donde estoy fumando, ¿no? Yo, pues, yo en ese entonces no había fumado en mi vida. Para el minuto 8, no aguantaba el asco del sabor de cigarro en mi boca. No lo aguanté, me lo quité. Dije, no puedo más. Y me dice, es justa la reacción. Y lo que es impresionante es que esta startup está curando a la gente a través de una app, con sesiones, a través de tu celular, para dejar de fumar. Pero ¿cómo pudiste tener un sabor No. con un visor y unos audífonos? Lo que pasa es que el cerebro no sabe distinguir entre una realidad tangible a una imaginaria, ¿no? Tú sientes los sueños, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo la verdad lo subestimé cuando me dijo, porque me decía, es que mi negocio es el mindfulness. Y yo, ¿de qué te refieres? Y a lo que se refería era estar en el presente, en el aquí, en el ahora y conectar. Pero yo jamás visualicé el mindfulness con una realidad virtual. Pero verdaderamente te puedo afirmar que el sabor de cigarro en mi boca era insoportable. Y era una app. Hasta la fecha existe la app. Y ahorita está en un tema de rondeo y demás. Entonces imagínate, lo que me decían es, ahorita estamos trabajando en que la gente deje de fumar. Pero imagínate este mismo ejercicio. ¿Para que dejen de comer? O para un ser agresivo, que golpea a las personas. O para una persona impulsiva que grita. Entonces, a mí me sorprendió mucho, creo que es de lo más loco. Y la segunda startup justo es de México. Yo tuve la oportunidad de llevármela a Silicon Valley con una aceleradora de la que soy socio, que se llama Manos Accelerator, que está fondeada por Google. Es una startup que se dedica a recolectar en cajas la tierra de donde quieres cultivar. Pero lo que hacen es que hace cuenta, tú quieres optimizar el recurso de tu tierra y que produzca lo más posible. Yo te mando mi caja, la llenas de tierra, me la mandas a mí, yo en el laboratorio la reviso y entonces yo te digo qué debes de ponerle a la tierra. Y en base a eso Es como un análisis de tierra para saber qué es lo que tienes que sembrar. Sí, le llamaba algo así como Dirt Analytics, tierra inteligente. No, pero su negocio eran cajas y un laboratorio, ¿eh? Pero es impresionante porque este emprendedor pues tiene clientes en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, y lo único que hizo fue meter el análisis de datos para saber qué tipo de abono ponerle a la tierra, qué pesticida usar o no usar, cuánta agua usar, qué componentes debe tener el agua, qué minerales debe tener el agua para producir más. E incluso me decía algo muy curioso, me decía, es que mucha gente planta mangos en tierra que no es para mangos, pero sí es para zanahorias. Entonces a mí me impresionó mucho porque en realidad su negocio, si lo ves fríamente, era un laboratorio y cajas. Claro. Si yo tengo o estoy seguro de que una idea puede ser factible, es parte de un emprendedor agotar todas las instancias para que eso suceda.
¿o no? Te lo respondo así. Angry Birds es la versión 53 de 52 apps que no funcionan. Es replantear, hasta encontrarlo. O sea, la esencia de un emprendedor no Hay es que ser muy... replantear. Y él lo decía muy bien. O sea, no puede ser que haga una idea, no funcione. Ay, o sea, no. Muchas veces tu idea es buena en esencia, no en forma. O a lo mejor es muy buena, pero te equivocaste de geografía, o de perfil, o de target. Hay ideas muy buenas que no se venden porque se plantean mal. Es más, hay ideas muy malas que se plantean tan bien que se compran. Que se venden, claro. Entonces, hay que tener esta resiliencia de buscar hasta encontrar, no hasta cansarse. Hoy hay mucha gente que necesita lo que tú ofreces, pero no saben que eres tú la solución, o no te encuentran, o cuando te encuentran no interpretan que eres la solución, ¿no? A mí me encanta siempre pensar, ¿no? Google siempre acomoda la curiosidad de la gente para que te encuentren, pero pues si no levantas la mano, ¿no? O sea, si no estás para resolver una problemática, pues está difícil, ¿no? Entonces yo recomendaría, me voy a lo que recomiendo. Sí. Lo primero es no quejarse. Mira, los latinos somos re buenos para quejarnos. ¿Quién habla peor de Argentina? El argentino, ¿no? Y de Chile, el chileno. Y de México, el mexicano. Cuando hay queja no hay gratitud. Hay que exigir, pero en movimiento. Si yo me quejo de la economía, si yo me quejo de la situación, ahorita hay muchos cambios en Latinoamérica, hay mucho cambio en México. Yo no me voy a contagiar. Yo no tengo ni el tiempo ni la energía de contagiarme. ¿Cuánta gente no se ha hecho rica en tiempos de crisis? ¿Que está más difícil? Sí. ¿Pero hay más problemas? Sí. Pero hay más oportunidades. Entonces, lo primero que quería es no quejarse. Perfecto. Oigan, amigos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Dónde los pueden encontrar? Yo estoy en @engelfonseca en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y en LinkedIn. Y a ti, Diego. Igual en todas las redes sociales como @DiegoMBA89. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, nos vemos el próximo martes en Presumiendo México. Hasta luego. Esto es Automotion Neo TV.